Gracias. Vale. A ver, ¿qué es la próstata? Es una glándula. Una glándula que está debajo de la vejiga que cumple una función. ¿Qué función? Pues fisiología. Producir líquido seminal. ¿Producir qué? El líquido. Bien, producir el líquido prostático donde nadan los espermatozoides. ¿No es cierto? Prácticamente forma gran parte de lo que llamamos el esperma, el líquido espermático. Porque solo los espermatozoides solitos salen del testículo, llegan a la vesícula seminal, donde la vesícula seminal es rica en fructosa, y de ahí de la vesícula seminal se almacenan y una gran parte va a la glándula prostática y se ubica esperando en el momento oportuno de salir a cumplir su función. Entonces, la próstata es muy rica en zinc y le da muchas propiedades, muchas características y lo alimenta, entre comillas, lo alimenta y le da todo el medio necesario para que el espermatozoide corra y vuele a cumplir su función, que es fecundar al óvulo, ¿cierto? Imagínense, hemos dicho que la vagina tiene un pH francamente ácido, entonces el pobre espermatozoide llega allá a la vagina y ¿qué tiene que hacer? Correr a toda mecha, entrar al cuello del útero e irse por una de las paredes laterales a buscar la trompa y tratar de encontrarle en la trompa al óvulo, que es ahí donde lo fecunda, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, entonces esa función cumple. En ustedes jóvenes, su próstata está chiquitina, así de 20 gramos. Pero ¿qué va a pasar cuando cumplan sus 38 años? Esto es un libro grande, ¿no? A los 38 años se dice que comienzan a despertar en el hombre los estrógenos. ¿El hombre tiene estrógenos? Sí. Claro, venimos de un hombre y de una mujer. Venimos de un hombre y de una mujer. Entonces tenemos ambas hormonas, solo que en nosotros predomina más la testosterona que viene de los testículos, por eso la voz, los vellos, la musculatura, la textura física, en fin, ¿no es cierto? Que nos diferencia del sexo femenino, ¿la verdad? Pero a los 38 años ocurre ese despertar y la próstata comienza a decir estoy presente y de ahí va comenzando un crecimiento lento y paulatino. De ahí es que cuando llegan, por ejemplo, a los 45 años, en algunas personas ya, en algunos varones, ya tienen algunos síntomas urinarios. No es todo, ojo que en medicina nada 2 más 2 es 4, nada es absoluto. El paciente más joven que yo operé de próstata tenía 48 años, se llamaba Germán Áñez, vivía en la localidad de Puerto Valle. 48 años, así la prostataña. Son casos rarísimos. Paciente más joven de toda mi vida, de todos mis años de urólogo. Y el paciente más joven que vi en el Hospital San Juan de Dios tenía 46 años, que operó el doctor Edgar Gutiérrez, así la prostataña. Bueno, y uno dirá, ¿y por qué? ¿Por qué tan joven? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Todo la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata, que es tema de la siguiente clase, obedecen netamente y exclusivamente a la testosterona. O sea, son patologías hormonodependientes. Depende de la glándula prostática, de la testosterona, ¿no es cierto? ¿Y qué hace la testosterona? La testosterona, vamos a ver que actúa sobre una enzima que se llama 5-alfa-reductasa que transforma la testosterona en dihidrotestosterona y esa dihidrotestosterona va a activar el estroma. El estroma son las células prostáticas que tenemos. Imagínense, todavía no estamos entrando en tema, solamente le estoy matizando un poquito. Mientras, ya ahora. Entonces,
estimula el estrógeno. La próstata es como una, imagínense como una guayaba. La guayaba nace, tiene sus semillas, ¿cierto? Y nace con cierto número de semillas. Las semillas dentro de la guayaba no van a aumentar. Igual que ustedes van a ver la hiperplasia o crecimiento glandular, es que una glándula prostática se va agrandando, y van creciendo paulatinamente hasta que van a ver lo que van a ver. Y hasta que comienza a obstruir la uretra prostática y el pobre hombre comienza a enfrentar lo que hemos visto en el esquema 4, uropatía obstructiva, donde la próstata crece. Hay próstatas que crecen para afuera y son tan grandes como una toronja. Por eso hay diferentes tratamientos quirúrgicos para la próstata. La próstata, jóvenes, no se opera por el tamaño de la próstata. La próstata se opera por el grado de obstrucción que ocasiona en la uretra prostática. Hay próstatas, mis queridos jóvenes, que crecen para adentro, son próstatas chiquititas como un limón, pero me están causando obstrucción y debo operar. Para eso es una cirugía endoscópica. No hay para qué abrirle porque es chiquitina. Pero hay próstatas que crecen para afuera, lógicamente, son tan grandes que dicen, como más antes no dio tanta sintomatología, ¿por qué? Porque creció para afuera. Ahora, si ustedes me preguntan, doctor, ¿por qué crece para adentro y por qué crece para afuera? Les diré, son situaciones que ocurren, de que solo sabemos que obedecen al cambio o al enzima de 5-alfa-reductasa que se transforma en la testosterona, que hace que transforme en dihidrotestosterona, y eso actúa sobre el estrógeno, sí. Que tiene la próstata, tiene sus partes, ¿no? Y en la hiperplasia crece predominantemente desde la zona de transición. Hay zona anterior, zona superior, zona de transición, zona cervical, hay zonas en la próstata, ¿entienden? Y el cáncer de próstata crece en la zona periférica. Por eso es que nosotros, cuando examinamos la próstata, ustedes saben que siempre lo hacemos a través del recto. ¿Por qué? Porque ahí nosotros palpamos todo y como sabemos que el mayor porcentaje de cáncer viene de la periferia, entonces nosotros detectamos cualquier nodulingo, lo detectamos como si fuera ya sospechamos un cáncer. Pero no estamos entrando en cáncer, solamente les estoy dando unos conceptos para que ustedes diferencien un poquito de lo que es la hiperplasia y de lo que es el cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Ya. Otro concepto que tengo que darle, que quiero que fijen aquí en el tag. Uno, el PSA, el antígeno prostático específico, que tiene un valor de 0,4 nanogramos, es cierto, nos ayuda para el diagnóstico de la hiperplasia prostática, principalmente para detectar el cáncer de próstata, ¿ya? Pero para mis alumnos aquí de la Gabriel René Moreno, el diagnóstico de cáncer no es a través del PSA. El diagnóstico del cáncer es a través del tacto, la biopsia general, el estudio histopatológico, pero no le quitemos su mérito al PSA. Cuando hay un PSA alto, nosotros hacemos lo imposible por buscar dónde está escondido ese cáncer para hacer el tratamiento y tratar de salvar a nuestro paciente. Entonces tendríamos 3 factores, ¿no es cierto? Tanto PSA y biopsia. Pero la biopsia o el estudio histopatológico es el que me le pone el nombre y apellido a la biopsia. Ese es el que me va a decir, ¿es cáncer o no es cáncer? ¿De acuerdo? Bien. Aquí dice, representa, es el tumor maligno más común en el hombre y su incidencia se ve relacionada con la edad. Se dice que si mi padre fue operado de próstata, hay alta probabilidad que mi hermano y yo me opere. Somos 2 varones y fueron 7 mujeres, ¿no? Entonces,
A mi hermano yo ya lo operé. Y bueno, para que ustedes, solamente otro pequeño adelantito. Mi hermano tenía un PSA de 26 ya. En las directrices que les voy a dar, ya 26 altas sospechas de un cáncer. Pero, a Dios gracias, existe ya un laboratorio moderno que nosotros estamos haciendo aquí en Santa Cruz, que es la biopsia multiparamétrica, que es la resonancia multiparamétrica de próstata con contraste. Ya se hace en Santa Cruz. Entonces, yo a mi hermano le examiné así la prostatanga y no toqué un solo nódulo, no detecté. Y le dije, bueno hermano, le dije, ahí en Corumbá, aquí recién llegó. Lo que pasa que, a ver, ese estudio se hace aquí en Neurocenter, también se hace en Future, pero en Neurocenter llegaron unos argentinos y lo que se hace la resonancia multiparamétrica aquí en Santa Cruz, pero se mandan los resultados a Buenos Aires, al hospital italiano, y de allá leen, y de allá mandan el informe. Hoy día con la tecnología prácticamente estamos de tú a tú, pues, ¿no es cierto? Yo quiero hablar a mi cuñada allá a China, agarro el celular y pongo y hablo pecho a pecho con ella. Entonces, imagínense, se hace un estudio, se mandan las imágenes, y entonces, en Corumbá, como yo tengo mucha relación, yo hice la especialidad de San Pablo, y como tengo mucha amistad allá, compañeros de curso, oye, le dije, tengo este problema con mi hermano, ¿será que te puedo mandar para que me la hagas leer ahí las pruebas? Pero claro que sí. Hice, lógicamente me mandaron el informe, pero yo mandé los resultados, o sea, las imágenes, todo a mis colegas. Me dijeron, tranquilo, no hay. Que coincidía con el informe que me dieron, porque de Corumbá mandan a Río de Janeiro y a San Pablo, porque es una empresa grande, y mandaron un informe que no había cáncer. Cuando operé a mi hermano, le saqué su próstata, le hice una cirugía abierta, porque así la prostatanga, se la saqué, mandé a patología y no había cáncer. Pero ese estudio a nosotros hoy en día nos indica, nos muestra el camino si hacemos biopsia o no hacemos biopsia. ¿Entienden? Si se da informe de 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo a ciertos números. Y si me da un número que me hace sospechar de cáncer, o me dice, hay que hacer biopsia. Recién, en cambio, antes, yo tenía PSA de 24, ya lo hubiese mandado a mi hermano a hacerte biopsia, hacerte 4 muestras o 6 muestras del lóbulo medio, del lóbulo lateral derecho, del lóbulo lateral, se lo sucha por todos lados buscándolo al cáncer. Antes era así. Ahora, gracias a este nuevo estudio, sospechamos, tocamos, sospechamos o no tocamos, pero el PSA es alto, pedimos esta prueba, resonancia multiparamétrica de próstata con contraste. Entonces, pedimos esa prueba y esa prueba me dice, haga biopsia. Hay alta sospecha de cáncer en tal parte. Entonces, recién nosotros mandamos a biopsia. ¿Por qué? Porque la biopsia, jóvenes, es un procedimiento agresivo. Yo he visto que un paciente que se murió por una biopsia, porque la biopsia que se hace es transrectal. Y si no se prepara bien al paciente, o sea que yo hice infinidad cuando trabajaba en la Caja Nacional. Entonces, yo 3 días antes ya me ponía sus enema o dieta sin residuos, le daba laxante y trataba de mantener limpio el dispositivo, principalmente el recto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque a través del recto yo hago la biopsia, toco y perforo el recto y saco la biopsia de la próstata. Yo cambié mi forma de actuar cuando yo estaba haciendo la especialidad. Yo hacía a través de la biopsia, a través del periné, no perforaba el recto, iba a través del periné con el dedo que iba hasta la próstata y ahí, porque era prohibido hacer la biopsia transrectal. Pero cuando vine acá, vi la facilidad, vi lo
lo positivo que era hacer la biopsia transrectal del paciente y dejé de hacer la biopsia perineal que había aprendido yo allá en el Brasil. Me dediqué a hacer la otra porque yo veía que era mejor. Ahí actué bajo un criterio y bajo experiencia de otros colegas que realmente valía la pena hacer este tipo de biopsia. Ya, entonces, ese otro adelantito le doy para que ustedes vean que todo aumento de PSA no siempre es cambio. Y eso vamos a hablar en el otro tema. Entonces, jóvenes, hay una prevalencia, les decía, en hombres de 41 a 50 años y de 51 a 60 y aumenta al 90% cuando el paciente tiene 80 años. O sea, cuanto más viejo el paciente, por supuesto, más problemas la próstata se hace más manifiesto. Pero nada está escrito, no hay nada absoluto. El paciente joven, viejo, hay unos, he operado cualquier cantidad de pacientes con 60, 70. Olvídese de la lista, usted. A ver, la lista. Ven a la señorita para que no vuelque. Atienda, no se preocupe de la lista. Ya, antes, ya. Entonces, a la edad de 75 años, más o menos el 50% de los hombres se quejan de disminución del calibre urinario. O sea, esta patología es de gente mayor, no de viejo, ¿no? Yo ya tengo un problema prostático, la mayoría de sus docentes ya está ahí, pero todavía nos mantenemos, si seguimos jugando fútbol, aunque ustedes no crean, jugamos fútbol, juega fútbol, jugamos fútbol en el campeonato de la universidad, y estamos en puntero, ¿qué les parece? Entonces, jóvenes, pero lógicamente ya uno charla de la próstata, ya uno toma sus tabletas para la próstata. ¿Para qué? Para que no moleste, para que no haga su bocha antes de tiempo, ¿cierto? Pero ya tenemos molestias prostáticas, por supuesto que sí, pues nadie va a negar. Ustedes ven paciente viejo y clarito se van a dar cuenta. Vayan ustedes al baño a orinar con otros jóvenes. ¿Quién más tarda en orinar? El viejo, pues. ¿Por qué? Porque tienen que pujar para orinar y el chorro va saliendo despacio. ¿Por qué? Porque la próstata le impide que orine como el jovencito. Pues ya, se acabó y vació su vejiga. Pero no es así. No es así. Entonces, todo tiene su explicación y eso vamos a ir desarrollándolo paulatinamente. ¿Ya? Se ha sugerido una predisposición genética, ¿no es cierto? Si mis padres lo operaron, mi hermano tal vez a mí también me encharqué. Es casi seguro, ¿no es cierto? Casi el 50% de hombres mayores de 60 años con hiperplasia pueden tener una forma congénita de la enfermedad. Los parientes masculinos siempre es todo lo que les digo, ¿no es cierto? La etiología es multifactorial con un control en dos elementos estrómicos y epiteliales que conforman la próstata. El estroma es el tejido de la próstata, que ahí es donde va a estimular la dihidrotestosterona para que se crezca la próstata. El control endócrino se demuestra por la castración. ¿Qué quiere decir? ¿Vos querés tener cáncer de próstata, viejo? ¿O vos querés? Yo te garantizo que no vas a tener, nadie te va a operar de próstata, ni vas a tener cáncer de próstata. ¿No también queremos? Hasta le juro por Dios, por mi madre. ¿Y es 100% varones o hay por familias? 2%, o sea, 2 de cada 100 se libran de no tener próstata. ¿Cómo es? 2 de cada 10 y después los otros son... No puede. ¿Por qué? Porque, imagínense, la castración se ha demostrado. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque antes de la guerra, ¿saben lo que somos eunucos? Sí. ¿Qué somos eunucos? Yo me voy a ver aquí
acá, sentido, porque no da. Entonces los lindotes ahí, agarraba el rey, decía lo más lindote, voy a viajar y voy a ir a pelear a defender mi reino. Y los reyes iban y peleaban por 1 año, 2 años, pero quedaba la reina Solinga, pues, ¿no? Entonces agarraban, ellos preparaban a su ejército de eunucos que cuidaban el palacio y cuidaban a la reina para que ningún grandísimo entre a querer mirar a la reinita. Todos a toditos los castraban. Entonces, ahí observaron que en los castrados ninguno tenía problema obstructivo prostático ni desarrollaba cáncer de próstata. Entonces, desde ahí, desde esa época, ya se comenzó a transmitir. ¿Por qué? Porque se iba de generación en generación. Decían que existían los médicos de los pueblos, de las provincias, de todos lados, ¿cierto? Y observaron que los castrados no tenían problemas prostáticos. Y es más, otra cosita, imagínense, ¿qué hacían antes cuando no había sonda Foley? Cuando no había una sondinga, por lo menos que le pasen, no había la talla vesical y había la retención urinaria. ¿Saben qué hacían? ¿Conocen las cañitas de bambú? Sí. Entonces las cañitas de bambú las preparaban, las limpiaban bien por dentro y agarraban y despacito de llegar a la vejiga para que vacíe la orina. Y si no vaciaba la orina, hacía una falsa vía, se moría. Se moría tranquilamente. Por eso es que hasta hace poco, aquí en Santa Cruz, yo todavía vi que tenían tanto temor por la cirugía prostática, porque mucha gente moría. No avancemos, porque te voy a contar la historia de la cirugía de próstata. Vamos un poquito, vamos a enfatizar. Resulta que antes no existían los kilos de cadmio, no existían el hilo, existía el hilo de algodón. Entonces, pero no le van a poner algodón, sabían que sacando la próstata se ya no orinaba. No existía la sonda vesical, no había sonda vesical. Entonces los médicos agarraban, sacaban la próstata y hacían una sutura con un hilo metálico. Entonces con hilo metálico suturaban, o sea, sabían que tenían que suturar la cápsula a la mucosa vesical, sabían, se suturaba y dejaban la punta del hilo aquí arriba. No había sonda, no había inyección continua, entonces se esperaba a ver qué pasaba. Si sangraba y se moría, era su destino. Se murió. Pero si quedaba bien y volvía a orinar y orinaba y orinaba y orinaba, entonces agarraba, pasaba un tiempo, unos 10 o 15 días, como era hilo metálico, ellos estiraban y lo sacaban del hilo. Después fueron comenzando eso. Yo lo he visto aquí en Santa Cruz, cuando yo llegué, jovencito, los guantes, no había como ahora, sacaba uno y se guarda, no señor. Los guantes se lavaban, se esterilizaban, se calqueaban y se volvían a utilizar. La sonda Foley de 3 días también no se desechaba, se lavaban y se volvían a utilizar. Cuando a mí me operaron de apéndice en Rómore, no había suero. Yo no me acuerdo que me hayan puesto suero. Hicieron la anestesia y yo me moría de sed. ¿Conocen Rómore, no es cierto? Sí. Pero me operaron y no había suero. Al día siguiente era un poquito, le ponían un poquito con una gasita, un poquito de agüita de manzanilla, nada más. Yo tendría por unos 11 años. Entonces, jóvenes, ya hoy en día eso es un crimen. Tienen que poner, hidratarlo. Entonces,
cómo ha ido cambiando las rutinas, cómo hoy en día, lamentablemente en el Hospital San Juan de Dios se ha perdido mucho de la historia de la medicina del recuerdo. Había un aparato, así un electrobisturí que funcionaba con una palanca y quemaba mierda. Antes nosotros cortábamos para entrar al riñón y no existía electrobisturí. No había electro. Hoy en día uno quema, está pidiendo y se acabó el coagulón. Antes no, sangraba y había que dar puntos con hilos de algodón, hilo 50, hilo, y parábamos punto. Por eso es que había la dehiscencia de sutura, las fístulas y comenzaban a dar los hilos y comenzaban a sacar. Y era un problema, joven. Era un problema, claro que sí. No existía el hilo de Victín, solamente existía el calcio, el zinc y el cromado. Y parece que por la piel era con algodón, eso yo lo he visto acá. En fin, no le puedo mentir. Pero las ondas las utilizábamos y las reutilizábamos. Cuando yo fui hace mi año de provincia de Carro, me compré una cajita de agujas metálicas de diferente numeración, corta para los niños y larga para los padres. Y la jeringa con pico metálico donde yo hacía hervir y las agujas utilizaba, y eso tenía que ser hervido otra vez. Y bueno, cuando se quedaba media multa yo me daba cuenta, tenía que afilarla porque tenía una lijita para afilar las agujas. Así era, jóvenes. Eso yo lo he visto hervir. Y es más, el primer parto en Quijarro no había aspirador. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, la necesidad despierta el ingenio. ¿Qué hacemos? Doctor, ¿y qué vamos a hacer? Mira, ¿dónde aspirador? Esa perilla hay una perilla con poner enema que decían antes. No es muy gruesa, pues para mí no es peligrosa, además yo que esté escuchando haciendo sangrar el paladar al niño. Entonces agarramos, pero ya existían los sueritos donde gotean, ¿no es cierto? Agarré y le miré, no me queda otra más, corté esos equipos. Entonces nacía esta criatura, le metía la parte corta, era más corto entre el frasquito donde se goteaba y donde chupaba la enfermera que el pedazo donde iba de la boca del niño al frasquito. Entonces lo hacíamos hervir ese aparatito, metíamos a la boca y la enfermera, entonces la secreción del niño iba y se juntaba en el frasquito y soplaba. Y yo, ¿saben? Teníamos que batirnos así como recién nacidos. No les estoy mintiendo, por Diosines que verdad. Hoy en día todo eso gracias cambió y la humanidad sí, no se morían. ¿Por qué? ¿Por qué no se morían? Porque el parto es natural. Eso es un invento, ¿no? Quiero cesárea, ¿por qué? Porque después no quiero ir. No cesárea, no quiero tener parto normal. Bueno, pero las cosas son así. Por eso la medicina, eso es lo hermoso de la medicina, que todo va cambiando. Bueno, digamos. Aquí está el aumento de las concentraciones de estrógeno, ¿no? Les decía, despiertan prácticamente el crecimiento de la próstata. Lo anterior sensibiliza la próstata para la testosterona libre. Hay una testosterona libre y hay una testosterona total. O sea, solamente, esto no les voy a preguntar, pero se está demostrando actualmente que la testosterona libre tiene mucha importancia para la proyección de la hiperplasia prostática. ¿Qué quiere decir? No necesariamente el crecimiento de próstata comienza con un cáncer, ¿no? O con una hiperplasia. Con una hiperplasia sí, pero que puede llegar al cáncer, claro que sí. ¿Entienden? Entonces, la progresión de la testosterona libre tiene mucho que ver en la proyección, en mostrarnos el camino, si esta próstata
rapidingo va a llegar al cáncer o no, de acuerdo a estos valores. Pero eso ya es de la especialidad, solamente las noticias, nada. ¿Listo? Los factores genéticos y ambientales son muy importantes, ¿no es cierto? Tanto en la hiperplasia como en el cáncer. Si mi padre tuvo cáncer, es muy probable que yo también tenga cáncer de próstata con mi hermano, pero no es absoluto. Aquí está la patogenia. Aquí, fíjense, la testosterona más la 5-alfa-reductasa se transforma en dihidrotestosterona, lo cual se une o hay unión a receptores androgénicos en las células estromales epiteliales. Con que ustedes sepan que la hidrotestosterona estimula el estroma de la célula prostática, la misma célula prostática, para su desarrollo, para el crecimiento. Estas son diferentes tipos de células que no me interesa que sepan, solamente que sepan que hay un crecimiento prostático. Ya. La fisiopatología. Fíjense. Acuérdense de lo que nosotros habíamos visto en la uropatía obstructiva. Existen etapas, ¿no es cierto? La próstata cierra. Entonces, como cierra la glándula prostática, la uretra prostática, la cierra la próstata, el detrusor tiene que engrosarse paulatinamente para vencer esa resistencia que está ocasionando la próstata. Facilín, ¿no es verdad? Entonces, pero hemos dicho nosotros que a medida que va aumentando esa resistencia, el detrusor se va engrosando, y ahí es donde prácticamente se presentan las estrías, las celdas, y aparecen los divertículos. Ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Porque la presión, a mayor grosor del detrusor, mayor presión intravesical, por supuesto. ¿Se acuerdan que no es lo mismo que yo les apriete la mano a esta señorita a que uno de los fisicudos de atrás venga y le apriete la mano? No es lo mismo, porque tiene mayor fuerza muscular. Y al tener mayor fuerza muscular, mayor es la potencia de contracción, la fuerza de contracción. Entonces, la presión intravesical será mayor. ¿Listo? Entonces, hay una obstrucción, la próstata obstruye paulatinamente la uretra prostática, y hay una obstrucción mecánica, que es la uretra prostática, y una obstrucción dinámica, o sea, la inervación adrenérgica. No olvidemos nosotros que en la vejiga hay simpático, parasimpático y simpático. La intrusión en la luz uretral o cuello de la vejiga quiere decir que la próstata, les decía anteriormente, o puede crecer para adentro o puede crecer para afuera. Mientras mantenga la luz de la uretra permeable, va a haber menos síntomas. A medida que disminuya la luz de la uretra prostática, van a comenzar a proyectarse y aumentar la sintomatología obstructiva, ¿no es cierto? Cualquier cosa que no entiendan, jóvenes, pídanme que repita con todo gusto, lo voy a hacer. Este tema es facilísimo si ustedes lo entienden. Si lo entienden, una pasadín, una repasada, libro y mano. Entonces, hay una respuesta secundaria de la vejiga a la obstrucción, por supuesto. Eso hemos hablado ya en el tema número 4 y ahorita acabamos de tocar. Existe una hipertrofia, una hiperplasia del músculo detrusor y aumento de depósitos de colágeno. O sea, se llama, llámese estría, llámese trabécula, llámese celda, y bueno, hay una descompensación. En la descompensación es donde aparecen ya las celdas y los divertículos. Hay una estabilidad del detrusor, hay una trabeculación y falsos divertículos. Falso divertículo se llama la celda. En el concepto de celda decíamos nosotros que la mucosa entra y llega y comprende todo el grosor de la pared del detrusor. Eso es un falso divertículo o celda. En cambio, el divertículo propiamente dicho sale de la vejiga ya cubierto por la serosa, pero va por fuera de la vejiga. Y como no tiene pared muscular, ese divertículo no se contrae.
se llena de orina y esa orina va a permanecer dentro del divertículo hasta que se convierta, primero se infecte, se convierte en cálculo y ese cálculo puede generar en un CA de vejiga, por supuesto que sí. Vean acá, esta es la próstata normal de ustedes y esto es lo que pasa cuando envejecemos. Vean, esta es una célula que creció tanto, no es una, son cualquier cantidad de células que van creciendo y aquí la próstata, la uretra prostática está bonita. Este es el esfínter interno que es liso, que desaparece cuando operamos, y este es el esfínter externo o estriado o voluntario que nosotros manejamos cuando vamos a orinar. Nosotros mentalmente lo aflojamos y esto se abre y orinamos, ¿cierto? Ya. Pero, y esta es la glándula prostática. Vean, así crece, lo levanta, fíjense, lo levanta el cuello de la vejiga y se va entrando. Han visto, todo este tiempo hemos visto ese paciente de próstata que ya se va a ir, debe estar cansado el viejito, de tanto que le preguntan, pero y aquí está lo que veíamos en la imagen radiológica, el signo del anzuelo, ¿no es cierto? Viene el ureter, aquí está el trígono y aquí están los meatos ureterales. Se suspende y se presenta el signo del anzuelo típico de la hiperplasia prostática. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de hiperplasia? Obstrucción, hay síntomas obstructivos y hay síntomas irritativos. Aquí están los síntomas obstructivos: dificultad para iniciar la micción, chorro débil y de bajo calibre, intermitencia, esfuerzo, goteo terminal, vaciado incompleto. Por eso les decía, jóvenes, que cuando uno ya dice que es prostático, cuando uno va al baño, uno se da que es broma entre los viejos. Voy a ser prostático, ¿qué es? Mi próstata está hecha linda. A ver, voy a ver cuando vayas al baño ahí, al baño público, Cine Center, y va a quiero verte tres con los muchachos, ¿de quién va a tardar más? Ojo, cariño. Entonces, como obstruye, ocurre todo esto. Primero, el mayor ya no orina como orinaba cuando era joven, el chorro lejos, grueso y con mayor intensidad. Eso va desapareciendo porque se va obstruyendo. La intermitencia, a medida que aumenta el proceso obstructivo a nivel de la próstata, el músculo, jóvenes, el músculo se cansa. Claro, si te fatiga muscular, claro que sí. Entonces, el hombre, ¿han visto orinar al perro? Orina por el guión, ¿cierto? Entonces, a medida que la próstata va obstruyendo paulatinamente, el hombre orina, espera un ratito y otra vez orina. Y si espera un ratito, otra vez vuelve a orinar hasta que cree que vació por completo su vejiga, pero siempre tiene esa sensación de falta de vaciado. Son síntomas urológicos que las personas mayores van a ir indicándole a su médico tratante, pero todos esos son síntomas que va a presentar. Y los irritativos se refieren a la colaquiuria, al tenesmo vesical, a la nocturia y las fibras que están en el cuello vesical, ¿cierto? La exploración física. ¿Cómo tenemos que examinar la próstata? Necesariamente un tacto rectal para ver el tamaño, la consistencia. Una próstata joven, su nariz es así. Esto es adenoma o la región tenal. Este es adenoma, esto es adenoma. Y si en medio de este adenoma sienten un nódulo acá, así, es un cáncer. Pero la próstata es así, la hiperplasia. Ustedes tocan y prácticamente es fibro helado. Igual que la se toca en la nariz, es así. ¿Ya? Y la exploración neurológica orientada. El PSA, que es importante, el tacto rectal y por supuesto que la biopsia, ¿no es cierto? La biopsia cuando sospechamos de alguna otra patología. En los laboratorios, ¿qué debemos solicitar? Siempre en el examen de orina, vamos a ver si existe un cuadro obstructivo de bastante tiempo, va a haber litiasis urinaria, claro que sí. Puede haber una infección de vía urinaria, por supuesto, porque hemos dicho que toda retención
urinaria nos lleva primeramente a una infección, luego se alimenta, forma cálculo, ya. Tenemos que pedir pura y creatinina para ver si no está con insuficiencia renal y el antígeno prostático específico. Vean, el PSA aumenta en la hiperplasia prostática, aumenta por el tamaño de la próstata. En una nefritis, en una uretritis, ¿por qué podría aumentar el PSA en una uretritis? En una epididimitis, ¿por qué el PSA podría estar aumentando? Fíjense la cantidad de causas por las cuales aumenta el PSA, pero también aumenta por cáncer. Porque desde la primera clase jóvenes que nos vimos, en urología todos son cañerías, todos son si el espermatozoide que sale del testículo para llegar a la uretra y salir hacia afuera, va por un conducto. Tiene que ir por el conducto deferente, llega a la vesícula seminal. De la vesícula seminal hay otro conducto que va por el conducto eyaculador y sale por el verum montanum, que el verum montanum está en la uretra prostática, cerquita del esfínter externo. Por ahí sale el espermatozoide y es un conducto. Entonces, una uretritis, ¿puede aumentar el PSA? Claro que sí, por vía retrógrada. Entonces ese germen va por el conducto eyaculador que lo atraviesa la glándula prostática y va regando todo su proceso infeccioso en la glándula prostática, que se manifiesta con un aumento del PSA. Una prostatitis, una inflamación de la glándula prostática, ¿aumenta el PSA? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Una diarrea, un estrés, montar en bicicleta, montar a caballo, la actividad sexual. Por eso, jóvenes, cuando yo pido PSA, les digo, por favor, 2 días antes, porque diagnosticar relación sexual. ¿Por qué? Porque en el momento de la eyaculación, la glándula prostática se contrae, ocurre un espasmo. Los hombres sabemos qué ocurre cuando eyaculamos, ¿no es cierto? Eyaculamos lejos, sale con fuerza. ¿Por qué? Gracias a un espasmo que hay en todos los músculos perineales y lógicamente a la lubricación que sufre la uretra, que presenta la uretra, para que el líquido seminal salga con fuerza. ¿Por qué? Porque se contrae con fuerza la próstata. Por eso uno siente el orgasmo, siente, va a salir. Y cada vez que es tan compleja la fisiología del orgasmo, que juega un papel muy importante en todos los nervios, inclusive hasta el ano joven. Se contrae, todo se contrae para tener ese momento de orgasmo. Entonces, jóvenes, en todo esto, todo eso hace que aumente el PSA. Yo le hago un test mañana, no puedo hacerle el PSA porque va a aumentar. Si el de acá se casó y está en luna de miel, ¿cómo le voy a hacer el PSA? Va a aumentar, pero con cáncer, ¿no? Está cumpliendo sus funciones, está en su luna de miel, ¿no es cierto? ¿Sí? Por supuesto, entonces uno tiene que tomar todos esos aspectos, ¿listo? La vasectomía. La vasectomía se dice que hoy en día, pero tampoco no es así, que predispone a la mayor posibilidad de algún cáncer o una prostatitis. Todos son estadísticos, pero nada en concreto, nada decir es por esto y es cierto. No es así. ¿Cómo nosotros examinamos o vemos la glándula prostática? El mejor estudio, jóvenes, una buena ecografía. Nos muestra el tamaño de la próstata, nos muestra si hay nódulos,
los nódulos hipoecoicos. Hoy en día existe la ecografía Doppler, ¿no es cierto?, de la próstata. Nosotros podemos ver cómo está la indicación. Y más aún todavía, hoy existe la ecografía transrectal de la próstata. A mí me gustaba hacer las biopsias de próstata, pero desde que apareció el transductor transrectal, ya no me dediqué, ya no hice más. ¿Por qué? Ecografía sé hacer, pero si usted le gusta, no, prefiero más la cirugía, y la ecografía ya es prácticamente en manos de los ecografistas, que es una especialidad, ¿no es cierto? No es aquellos que hacen un cursito de 6 meses y están y están informando como ecografistas y le pelan feo, ¿verdad? Y le pelan feo. Pero la situación les obliga a hacer esas cosas. Gente joven que no encuentra trabajo, que no, en fin, cada uno busca y vive como puede vivir, pero ocurre eso, ¿cierto? Entonces, la ecografía prácticamente, cuando yo quiero ver el tamaño de la próstata, tiene una ecografía. Si yo quiero ver cuando hay una sospecha de cáncer, el mejor estudio para ver la zona hipoecoica es la ecografía transrectal. Le meten al ano el transductor transrectal y la pantalla como esta, la pantalla de televisión, está frente al que ni le miran la cara al paciente. Están con el aparato en el recto y están mirando la pantalla. Detectan la zona hipoecoica y hacen su biopsia puntual de esa zona sospechosa del cáncer. Entonces, si existe y apareció el transductor transrectal, ¿para qué yo iba a estar hinchando a ciegas la próstata? No, pues, ya sería ignorancia. Entonces, darle paso a los modelos, a lo que tiene que hacer, y hay que pensar en el paciente.